roof off, we're gonna tear the roof off, and mother sucker, tear the roof off, the sucker, tear the roof off, we're gonna tear the roof off, and mother sucker, tear the roof off, the sucker. Bienvenidos nuevamente, damas y caballeros, a su podcast Revelando el Rollo. Este es el lugar donde podemos hablar, donde podemos conversar, donde podemos tener conversaciones buenísimas. Puedes reír, puedes llorar. No sabemos qué es lo que pueda pasar el día de hoy, pero vamos a pasar un muy buen rato. Y gracias a todos los que están ahí atentos a su podcast. Y hoy tengo un invitado, damas y caballeros, tengo un invitado el día de hoy que se van a sorprender. Yo realmente estoy muy honrado al tenerlo aquí conmigo frente a mí y vamos a disfrutar hartísimo este tiempo. Él es David Novoa y David Novoa pues es doctor en teología, pastor de la comunidad Nuevos Comienzos en Quito, donde enfatiza el discipulado personal. Vamos a hablar un poco también de eso. Es coordinador nacional de 625. Bueno, colabora en tantos lugares que yo realmente no sé, también en Incalink, diferentes organizaciones, yo no sé dónde no está metido, lo he visto en todo lado. Y es escritor, esa es una de las cosas que más me apasiona, más me encanta de él, que es escritor. Y no solamente uno ni dos, son 3 libros que tiene él, que es, el primero son Cuentos en tu teléfono, que es un libro digital en este caso, para niños. Eso va a estar increíble poder hablarlo. Y la serie Proyecto Discipulado, que es con Lucas Leis, damas y caballeros. Declaramos que algún día Lucas Leis va a estar acá en esa silla. No sé, pero también queremos decirles que es autor del libro Una Fe que Piensa, que está acá. Los que pueden verlo en cámaras, está justamente aquí. Y que es escrito por él, y la verdad yo le digo, es escrito por él y Fit Alex San Pedro. Sí, es Fit Alex San Pedro, porque la verdad el material es excelente, pero en gran parte, en casi el 90% es de David, y es buenísimo realmente el contenido, y vamos a irlo viendo también un poco hablando de eso. Así que, bienvenido formalmente, David, a Revelando el Rollo. ¿Cómo estás? Cris, qué gusto saludarte, ¿no? Es realmente una bendición estar aquí, un privilegio. No. Gracias por esta invitación y pues veamos qué nos depara esta tarde. No, el honor es para mí, es verdad. Verás, no, te soy honesto, todos saben que estamos grabando ahorita piloto, pero estábamos hace rato, cuando hicimos la lista de personas, bueno, yo tengo una lista de unas 50 personas, si no es más, pero entre las 5 primeras estabas vos. O sea, definitivamente yo dije, David debe ser uno de los primeros a estar acá porque hay mucho que absorber de ti. Gracias. Entonces gracias. Sí, la verdad estamos... No, el honor es mío. Entonces te agradezco mucho por estar acá. Y bueno, hay mucho que hablar. Primero, pregunto a todos los que se han sentado acá, que han sido 3 hasta ahorita, pero ¿quién es David? Pregunta interesante. A ver, ¿quién es David? Creo que soy un hijo de Dios, rescatado. Un rescatado de Dios. Creo que soy un perseguidor de su voluntad. Un perseguidor de saber qué es lo que Él quiere, ¿no? Y también me he esforzado mucho por ser un descubridor de mi identidad en Él. Creo que me gusta calificarme así, porque nada está dicho todavía. Sí. Uno no puede decir, esto soy y punto. Creo que estamos en un proceso de autodescubrimiento en Jesús. Y eso es algo en lo que todos estamos en el camino. Así es que, más o menos así. En cuanto a lo familiar, pues soy casado. De hecho, mi esposa está cumpliendo años ahora. ¿En serio? Me escapé un ratito para la entrevista, pero... No, más especial entonces. Sí, que quede grabado para que siempre que ella lo escuche. Me hizo el saludo, sí. Tengo 2 hijos, ya son grandecitos. Mi hija mayor tiene 26 años ahorita. Mi hijo menor está a punto de cumplir 21. Mateo, ¿verdad? Sí, Mateo. Y mi hija Allison es casada ya. Tengo una nena que está a punto de cumplir 3 años, que es mi nieta. Wow. La más pequeñita del árbol familiar. Wow, o sea que... la primera fue nena Allison, pero igual, revives nuevamente todo con tu nieta. Sí, solo que sí es la responsabilidad de ser papá. Ha sido lindo. La cosa es que nosotros fuimos papás muy jóvenes, ¿no? Sí. Jovencitos. Entonces, ¿a qué edad? Yo tenía 19 años. ¿En serio? Y mi
mi novia en ese tiempo, pues mi esposa ahora, tenía 16. Fuimos padres adolescentes, así es. Tuvimos que enfrentar lo que era la paternidad adolescente. Metimos la pata como se dice vulgarmente. Y lo que pasó es, pues bueno, decidimos afrontar la paternidad, vamos a tenerle, y no conocíamos al Señor, a pesar de que muchos de nuestros familiares alrededor nos hablaban de Jesús. Nosotros habíamos siempre puesto como una barrera. O sea, no asistían a iglesia, nada en ese momento. No, mi familia sí, mis papás y mis hermanos, mis hermanas asistían a una iglesia, pero yo no, yo siempre era como el más resistente, igual con mi hermano mayor, éramos casi como de ladito, pero claro, asumimos la paternidad y no nos fue bien. No nos fue para nada bien. Tuvimos muchos problemas, muchas crisis. Por la inexperiencia y la juventud. Sí, y por no tener a Jesús, básicamente. Claro, y claro, estuvimos a punto de separarnos. Nos separamos 3 veces con mi esposa. Sufrimos un montón. Mi hija sufrió un montón sus primeros años de vida. Claro. Y ahí, cuando ella todavía estaba pequeña, antes de que ella cumpla 3 años, ahí el Señor nos encontró y restauró nuestro matrimonio. Así es que, claro, fuimos padres muy jóvenes y ahora somos abuelos jóvenes también. Entonces es una experiencia rica el poder ver crecer a tus hijos, a mis hijos, y ser todavía joven para compartir cosas muy profundas con ellos, ¿no? Entonces ha sido una experiencia muy, muy interesante. O sea, ¿recibiste a Cristo por ahí 22 años? Más o menos, así es. Igual tu esposa, o sea, los dos al mismo tiempo. Sí, ella un poquito antes que yo, antes que yo, pues estábamos separados, como te digo, y ella empezó todo un proceso de restauración. Cuando yo vi el cambio en ella, yo dije, yo quiero eso que tiene ella. Y ya, pues así nos acercamos y empezamos un proceso de restauración que nos tomó un poco de tiempo. ¿Y qué hacías a los 22 años? O sea, yo trabajaba en el... A ver, ¿cómo fue la historia? Yo, cuando mi hija estaba a punto de nacer, pero yo tenía 19, mi hija estaba a punto de nacer, yo sabía que necesitaba trabajar, pero no tenía trabajo. Yo estaba estudiando psicología en la universidad. Entonces dije, ok, tengo que mantener a una familia, así es que voy a empezar a trabajar. Y conseguí trabajo en el trolebús. ¿En serio? El trolebús estaba casi recién abierto. Ellos abrieron en el 95 y yo conseguí ese trabajo en el 96. Así es que así empezó la vida laboral y empecé ahí trabajando en el trole. Increíble. O sea, uno se puede imaginar qué pasaría después de tantos años. ¿Te imaginabas estar acá ahora? Oh, no, para nada, para nada. O sea, ni siquiera... Mientras cobrabas, ¿qué estabas haciendo en ese momento? Y yo trabajaba en las paradas, sí, y fui ahí cambiando en algunos puestos, y por un buen tiempo sí fui recaudador, ¿no? Cambiando monedas y esas cosas. Claro. Después ya fui supervisor y después, ya en el Señor, ascendí a jefe de caja, estaba a cargo de todo un turno en el sector norte. Y ahí, pues, o sea, la parte de recaudación de fondos y ese tipo de cosas, eso es lo que estaba a mi cargo. ¿Cuándo recibes el llamado para ser pastor? O sea, ¿cómo pasas de estar trabajando en el trolebús, que pues los que están tal vez viendo en otro país es como un transporte de bus tipo metro, pero solo buses? ¿Cómo pasas de allí a un llamado? Sí, bueno, que hay tanto que contar. Claro. Yo tenía varios problemas en mi adolescencia. Yo fui alcohólico. Empecé a mi primera borrachera fue a los 14 años. Y a partir de ahí no paré. Con amigos, sí, pero se volvió una cosa muy, muy intensa conmigo. Y ese era uno de los problemas en nuestro matrimonio también. Entonces siempre había un pretexto para beber. Y por eso nos iba tan mal. Entonces, cuando yo llego al Señor, desaparecen un montón de cosas de mi vida. Entre esas eso, ¿no? Y en medio del trole, que yo tenía mis amigos con los que bebíamos y todo lo demás, yo empiezo a tener este cambio, ¿no? ¿Sabes qué? Ya no tengo deseos por tomar. No era que ahora mi religión no me lo permite, como suelen decir en algunos lados. No era simplemente que a mí el Señor me arrancó ese vacío que yo quería llenar con el alcohol y con otras cosas, y simplemente se empezó a llenar de él. Entonces yo no tenía esa necesidad, así es que empecé a cambiar de vida. Mis amigos se alejaron un poquito por estas cosas, pero después de un poquito de tiempo
la gente alrededor empezó a acercarse un poco y a preguntar, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Y por qué ahora tu vida está tan bien? Si antes estabas hecho pedazos y cosas así. Claro. Entonces, yo empecé a ser como el consejero de la oficina de la gente. Entonces, empecé a ejercer como funciones de discipulador, de predicador, sin yo saber lo que estaba mucho haciendo, ¿no? Entonces, así empezó mi vida como de llamado, ¿no? Sabiendo que el Señor me quería haciendo algo importante. Empecé a aprender cosas, empecé a leer la Biblia, me empapaba de la Biblia y eso lo empezaba a enseñar a mis compañeros. ¿Pero eras líder de joven en la iglesia? No era nada en la iglesia. ¿Solo asistente? Y yo asistía a la iglesia y eso cuando podía, porque el trole tenía horarios rotativos. Claro. Muchos domingos no se podía. No podías, claro. Exactamente. Entonces tuve que irme, pues ahí... Ser autodisciplina en buscar del Señor. Así es. Disciplina, así es. ¿no? O sea, Y me compré una Biblia de estudio y vamos a aprender de qué se trata esto. Y Wow. empecé a aprender Biblia, un montón de Biblia, y empezamos así. Estuve en una iglesia primero en donde nacimos, era una iglesia independiente, luego cambié a otra iglesia independiente, pero luego empecé a asistir a una iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Estaba ahí pastoreando un amigo mío que fue compañero mío en la universidad. Entonces ahí fue que nos conocimos cuando yo no era creyente. Dije, yo tengo un amigo aquí, creo que voy a ir a visitarlo. Lo visité y en efecto estaba ahí pastoreando. Y yo era decidí, el pastor. Era el pastor de la iglesia. Y antes no era pastor cuando era amigo tuyo en la U. No, era. Ah, era. Sí. O sea, estaba estudiando psicología y también... Él estaba estudiando psicología. Ah, wow. Así es. Entonces nos conocimos ahí, empecé a asistir a esa congregación y en medio de ese ir y venir se abrió... el espacio de una necesidad de trabajar con los jóvenes, ¿no? No habían tenido un líder o pastor de jóvenes por varios meses ya, y entonces el pastor me preguntó, te he visto que conectas bien con los jóvenes, ¿qué te parece si oras al Señor y empiezas a preguntarle si es que Él te quiere aquí? Wow. Entonces, yo empecé a orar y una vez tuve una oportunidad, una experiencia bien interesante, y es que estaba yo en un bus, venía yo en bus regresando del trabajo. Venía en bus y empecé a mirar a la gente alrededor y empecé a sentir una tristeza, una cosa, una serie de emociones encontradas así dentro de mí. Yo veía a la gente y era como que sentía, hay tristeza, hay dolor, hay ira, hay rabia, hay frustración, y me aturdí un poco y dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué experimento estas cosas? Es como si empecé a sentir el dolor de la gente, las emociones de la gente que no conocían al Señor. Claro. Entonces yo fui a mi amigo, pastor, le dije, oye, experimenté esta situación, ¿tú qué piensas? Y él me dijo, probablemente, ora al Señor, pero probablemente eso es una característica de un llamado que el Señor te está haciendo para trabajar con gente. Carga por las demás personas. Exactamente. Wow. Entonces esa fue la primera experiencia, y claro, cuando se abre esta oportunidad, yo dije, ok, Señor, si tú me quieres aquí, aquí estoy. Y ya, tomé la decisión, aquí se corta mi vida laboral, y empiezo a trabajar a tiempo completo en la iglesia. Inmediato, o sea, renunciaste. Sí, así de golpe. ¿Y cómo? ¿Y qué pensaste del tema del sustento, de todas esas cosas? Porque al final tenías a Alison también. Sí. Esposa. ¿En ese momento qué fue? O sea, yo fui a ganar un poquito menos de lo que ganaba en el trole, pero mis condiciones cambiaban, es decir, sabía que el Señor me iba a respaldar, ya no iba a estar tan lejano de mi familia, porque también el ritmo de trabajo en el trole me tenía muy lejos de mi familia, y yo veía esas cosas como una bendición también. Así es que así se fueron dando las cosas. Para entonces yo ya había entrado a estudiar al seminario. Sí. David Jaramillo, que era el pastor en ese tiempo, él me había dicho, ¿sabes qué? Deberías estudiar el seminario. Entonces yo ya había entrado, había tenido unas clasecitas. Entonces estaba como a un año, así empezado un año y medio por ahí de seminario. Así por puro aprendizaje nomás. Y entonces vino el llamado, entonces yo dije, aquí estoy, y al mismo tiempo estuve empezando a pastorear y también en el seminario. En el seminario directamente. O sea, ¿le podemos decir un sinónimo de un llamado de parte del Señor, una carga por las personas? ¿Una carga, una necesidad de ayudarlos? Sí, yo siento mucho que el Señor me permitía sentir la carga emocional de las personas. Entonces, era un tema de Dios quiere sanar el mundo.
y necesita instrumentos para sanar. Y nosotros somos esos instrumentos. Y supongo que eso probablemente no le pasa a todo el mundo. Y yo entendí que el Señor me estaba requiriendo en esa parte específica de su ejército. Claro. ¿No? Entonces yo decidí responder y me lancé. Wow. Entonces fue en la Iglesia La Luz, ¿no es cierto? Donde Que yo empecé como pastor de jóvenes, así es. Wow. Y ahí sí fue la carrera larguísima, prácticamente. Estuve pastoreando ahí 10 años, un poquito más de 10 años, casi 11. Bastantes años como pastor de jóvenes y después ya como copastor. Cuando Teddy Bermúdez estaba a cargo, claro, yo fui su copastor por algunos años también. Y después ya el Señor me dirigió por otro lado a salir, a formar una comunidad con una perspectiva un poquito diferente de lo que habíamos estado haciendo en los últimos años. Claro. Pero igual se mantenía el llamado, o sea, de todas maneras. Se mantenía el llamado, sí. Yo te conocí justamente ahí, me recuerdo, o sea, como pastor de jóvenes de La Luz, y claro, fue un pegue increíble porque tenías mucha pasión, o sea, la misma pasión que hoy transmites de diferentes maneras, pero la tenías ahí, y eso era algo que realmente impactó bastantísimo. Y tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, bueno, trabajar yo contigo, pues en esos tiempos yo no era más que un líder, un asistente, pero me pegó bastante la pasión que tenías. Eso era algo que realmente me dejó marcado. Y después, pues, ver todo lo que el Señor te ha llevado es increíble. Es súper lindo. Wow. Sí. Qué fuerte escucharte, porque sí, a veces uno simplemente va por la vida sin darse cuenta de que hay otras personas mirando, ¿no? Sí, claro. Entonces, qué genial escucharte y pues bueno, qué bendición. No, sí, no sabía decir, creo que Rafael fue la primera vez que me dijo alguien que siempre nosotros tenemos a alguien que nos está viendo mientras hacemos las cosas, ¿no? Siempre hay alguien que nos está admirando de alguna manera. Y claro, eso me dejó muy marcado porque decía después, yo como líder, pues indistintamente que piense que no estoy impactando la vida de nadie, sí lo estoy haciendo. O sea, hay gente que de alguna manera me está viendo y pues puede estar observando cada cosa que hago y admirando. Entonces sí, claro, todo el tiempo pues al final pasa eso. Entonces, no podemos decir que siempre quisiste ser pastor, sino que no era lo que planeabas al final. No, nunca lo había planeado. De hecho, te comento, mi mamá, cuando mis hermanas y mis papás llegan al Señor y empiezan a asistir a una iglesia y toda la cosa, se enamoran, se apasionan del Señor y me empieza mi mamá a dar este mensaje. Me decía, tú vas a ser pastor. Un día tú vas a ser pastor. Y yo, ¿sabes qué? No quería saber nada de eso. Decía, no diga cosas. Y ya llegó un punto en el que sus comentarios me molestaban. E incluso yo me llegaba a burlar. O sea, no, usted y sus cristianos y todas esas cosas. Y yo me burlaba de las cosas que decía mi mamá. Va a decir que yo voy a ser pastor. Jamás me veía en una posición similar. No, para nada. Y claro, pasan los años. Yo llego al Señor y mi mamá seguía diciendo. Pero justo en ese tiempo que habían pasado yo ya algunos años de creyente, mi mamá tiene una enfermedad degenerativa muy, muy compleja y termina en el hospital, ¿no? Y fallece en ese proceso. ¿Qué edad? ¿Qué edad tenía ella? No, tú. Yo tenía 28 años. Ah, ya. O sea, ya conocías al Señor, ya estabas siendo ya pastor. No todavía. No todavía. No. Ya estabas en el proceso. Sí. Ya. Y mi mamá fallece cuando yo tenía 28 años. Ya. Y yo tomo ese llamado como unos mesecitos después. Estoy hablando de unos pocos meses después. Y claro, cuando tomo el llamado, yo recuerdo. Y digo, mi mamá decía esto. Wow. Qué triste que ella no haya podido ver que yo al final elegí el camino que ella, por tanto tiempo el Señor le había hablado que yo iba a seguir. Y yo sé que lo mira desde el cielo y todo, pero fue como la profeta, ¿no? Como la palabra profética que vino para mí y que aunque al principio me molestaba, en su momento yo la acogí y pude afirmar que mi mamá tenía un mensaje de Dios para mí, aunque yo no lo escuché en su momento, ella nunca dejó de declararlo y fue para mí eso una bendición. Increíble. A mí me pasó algo parecido con mi mamá. Mi mamá falleció en cambio ya son casi 8 años. Y claro, mi mamá no me había visto
predicar, y siempre lo anunciaba, lo decía. Algún día vas a estar predicando, pero no lo hacía. Y me vio una sola vez cuando empecé a predicar en la iglesia de Rafa, que lo hice ya en grande. Pero nunca lo vio acá, y ella pues ayudó a fundar esta iglesia, Encuentro con Bahía. Ella fue la primera secretaria. Y claro, es difícil cuando me paro al frente y empiezo a predicar, y claro, vienen todas las amigas que eran de mi mamá, de la misma edad y todo, y dicen, ella siempre te imaginó haciendo esto, pero nunca me vio. Y uno dice, o sea, me hubiera gustado que lo vea, y aunque como vos dices, lo ve, es bien lindo saber que había alguien que estaba pensando en ti, en cosas grandes, y que uno no lo hacía, y quién más que una mamá. Exactamente. ¿Sabes qué? Aunque no nos vieron en lo físico, yo pienso, ellas ya no nos habían visto en el espíritu. Claro. Para ellas, yo lo quiero pensar así, para ellas no era necesario verlo ya llegar, porque la convicción les hacía verlo en lo espiritual, y para ellas era real simplemente. Sí, eso es increíble. Ahorita que se viene el Día de la Madre, ¿vos has visto cosas así en tu esposa, con tus hijos? Oh, sí. Sí. Claro que sí. Revelación especial. Mi esposa se lanza unas y buenas. Sí. Y les deja. Sí, y algunas de esas incluso hay que escribirlas y tenerlas ahí con fecha y todo. Sí, ¿Te ha pasado que tienes que escribir porque hay cosas que crees que ella, son muy... ella escribe. Ella escribe cuando ya. sabe que tiene un mensaje que tiene como la expectativa de que algo va a pasar, ella coge y lo escribe. Incluso una vez o varias veces ha dibujado. Me acabo de tener esta imagen en mi cabeza, va a dibujar. Y ella dibujaba hasta esperar en el Señor que recibir una respuesta sobre ese mensaje. Y ha pasado. Una vez, 3 años después de recibir una imagen así, fue y le mostró a la persona. Dijo, mira, esto vi hace 3 años, ahí estaba la fecha apuntada. Esto vi de ti hace 3 años y aquí está el dibujo. Wow. Entonces, impactante. Pasa eso. No te vi escribiendo libros. ¿Sabes que ella justamente fue el móvil que Dios usó para moverme a escribir? Porque cuando yo era adolescente, yo escribía, ¿no? Pero escribía cuentos, poemas, había una carga depresiva muy fuerte en todo lo que hacía, pero escribía un montón, llenaba cuadernos. Uno de esos cuadernos se lo regalé incluso a mi esposa. Toma, aquí están mis escritos. Pero estoy hablando de cuando éramos adolescentes, ¿no? Noviecillos de colegio. O sea, escribías teniendo 15 años. Sí, más o menos, 14, 15 años por ahí. Yeah. Pero cuando ya mi vida, me toca asumir una vida de adulto, ¿no? Siendo joven, pero me toca asumir la vida de adulto, me olvido yo completamente de escribir y de toda esa línea. Pero pasan los años, yo ya como pastor y toda la cosa, mi esposa estábamos ya acostados en ese momento en que uno está a punto de ya cerrar los ojos y desaparecerse hasta el otro día. Y de pronto mi esposa, que estaba así mismo a punto de dormirse, se levanta así como un poco asustada, ¿no? Con un sobresalto. Y me coge la pierna y me despierta así como, oye, tienes que volver a escribir. Y yo que estaba así medio... Espera, claro, o sea, tienes que volver a escribir. Eso fue lo único que me dijo. Se dio la vuelta y se durmió. Ella en paz. Y yo así con los ojos abiertos. ¿Qué quiere decir eso? Y claro, me quedé con eso dándome vueltas. Una semana después de eso, llega una chica de la iglesia y me dice, Paz, yo sé que a ti te gusta escribir. ¿Y cómo sabes? No, sí, que no sé qué. Y empezamos a tener conversaciones. Me dijo, hay un curso en la Universidad Católica que se está abriendo para escritores. Sería bueno que vaya. Y yo así como conecté las dos cosas y dije, a ver, yo escribía de adolescente como un hobby, pero ahora siento que Dios mismo me está abriendo una puerta aquí. Claro. No voy a ser tan torpe como para cerrar mis ojos. Yo tenía 39 años. 39 años. Yo tenía 39 años cuando eso pasó. Wow. Y entonces sentí que eso era un mensaje de Dios, así es que dije, vamos al curso. Tú también métete conmigo.
Y ella se metió conmigo al curso. Yeah. Y fuimos juntos. Ella era una chica universitaria, ¿entiendes? Y me topo ahí con todo un montón de chicos universitarios, ¿no es cierto? Que estaban yendo al curso a escribir. Sí. Y yo ahí, pues, el viejo del salón y todo eso. Usted es profesor. Me sentía muy incómodo porque, claro, y imagínate, claro, usted es el profesor, pero no, el profesor tenía mucho menos años que yo. El profesor era un muchacho que era ya profesor de la Católica, pero era un tipo muy joven, tendría sus 28, 30 años. No sé. Ya. Entonces, fue una experiencia muy, muy interesante. Y así empecé yo, ok, vamos a aprender a escribir seriamente, y empecé. Y poco de eso, justo estaba E625 en esta transición de volverse una editorial independiente de Editorial Vida. Y entonces yo empecé a hacer propuestas, ¿no? O sea, como editorial, ¿qué tal si escribo esto? ¿Qué tal esto otro? Entonces hice propuestas por un par de años y no me hicieron caso. Pero la primera propuesta que yo lancé, porque dije, hay algo que no veo en la iglesia. Y es gente que escriba cuentos. ¿Ya? Es gente que escriba, porque tenemos las historias bíblicas. Tú vas a una librería y tienes las historias bíblicas. Pero ¿sabes qué? Hay toda esta parte, esta riqueza de contar cuentos a los niños que siento que a nosotros nos hace falta. Cuentos simplemente que enseñen valores. ¿Sí? O sea, tengo yo esa imagen, hago la propuesta y entonces la lanzo. Y me responden y me dicen, nos interesa tu propuesta. ¿En serio? ¿Nunca te dijeron, ¿y quién es usted? O sea, usted es un pastor de 5,000 personas. Para nada. Tiene 6 sedes, nada. O sea. ¿Sabes que no? E625 tiene algunos criterios editoriales que toma. Y no necesariamente es que seas el mega conocido, el mega famoso, sino que el contenido que tú tienes sea algo relevante para la iglesia. Claro. Que pueda ser útil para la iglesia. Entonces, me dijeron, tu propuesta está aceptada, empieza a escribir tus cuentos. Porque no estaban escritos. Empieza a escribir tus cuentos. Entonces yo no puede ser. Agarré ahí y empecé toda esta aventura de ser escritor. Y fue interesante porque ese primer año que salió el libro digital, Cuentos en tu teléfono. Cuentos en tu teléfono fue diseñado para que los papás lean cuentos con sus hijos, ¿no? Y al final de cada cuento hay unas preguntitas para que los padres puedan compartir con sus hijos y saquen una reflexión más profunda. Y entonces fue diseñado así. Entonces, al siguiente año yo digo, bueno, ahora sí quiero ser un escritor de verdad, digo yo, ¿no? Porque no me sentía como conforme, ¿no? Un librito digital de cuentos, no me siento conforme. Voy a lanzar esta propuesta. Y lancé otra propuesta de otro libro. Y se reunió conmigo Lucas, ¿no? Lucas Leis, vía virtual, y me dice, mira, esta propuesta que lanzas está buena, pero yo te quiero pedir algo. Necesitamos más cuentos. Y yo, ¿en serio? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pensé que ya habíamos cerrado ese capítulo y me dijo, no. Porque no tienes idea, ese libro de cuentos, hemos recibido tantos buenos comentarios de los papás de toda Latinoamérica que han usado esos cuentos para poder para poder tener momentos de conexión con sus hijos. Así es que queremos que escribas el segundo. Entonces yo escribí. ¿Esto hace cuánto me estás hablando? ¿Hace cuántos años? Te estoy hablando del 2018, 2019. Ya. ¿No? ¿Cuánto es eso? 5 años. 5 años. O sea, casi entrando al tema pandemia. Antes, 2 años atrás. Un poquito antes de la pandemia, claro, porque justamente cuando entramos en pandemia estaba publicado el libro de cuentos en tu teléfono y E625 lo abrió para que fuera una distribución gratuita por la pandemia, porque había una crisis en todas las familias, ¿no? Las familias no sabían qué hacerse con sus hijos en casa. Claro. Entonces ahí fue cuando explotó el libro de cuentos, porque todos tenían al menos este material que podían fácilmente. Y eran 24 cuentos. Entonces en mi mundo era, pues bueno, cuéntale uno cada semana, cada 2, 3, pero no. Muchos padres, he hablado con los padres que los niños les piden cuentos todos los días. Y a veces incluso termina uno y no, otro, papá, otro, que es lo que siempre pasa con los cuentos. Y es algo que entiendo que era de parte de Dios, porque
explota una zona de creatividad en los niños que les ayuda a soñar y por medio de eso aprender. Entonces, espectacular. O sea, escribiste 1, 2, que fue dos. Esa fue la propuesta que enviaste. La primera propuesta fue la de cuentos en tu teléfono, Ya. pero la segunda yo no quería escribir, sino que me pidieron. La editorial me pidió, queremos que escribas o sea, el los segundo. 2 fue un éxito, necesitamos 22 más. Claro, el primer libro tenía 24 cuentos, entonces queremos el segundo que tenía 24 cuentos más. O sea, has escrito 48. No, 24 y 24, 48 Claro, cuentos. 48 cuentos. Exactamente. Wow. Increíble. Y ahí empezó entonces la ahí pasión por escribir. Ahí empezó la aventura, así es. Pero estamos hablando que esto es, o sea, hace 5 años, 5 o 6 años. Sí. Una pasión que tenías desde los 15 años se empezó a retomar a los... Así es. Mira, yo en la iglesia sí escribí algunas cosas, pero nada con una intención de publicárselo. Escribía guiones de teatro, mejoraba cosas. Hasta las predicaciones, me imagino. Sí, claro, escribí... por ejemplo, todo un manual para la escuela de discipulado de la iglesia, lo reformé, lo transformé, hice un montón de cosas escribiendo. Sí. Pero yo nunca pensé así como en macro, como que esto le puede servir a todo, a toda Latinoamérica. Claro, no, para nada. Claro. ¿No? Pero cuando se empieza a abrir esta puerta y tengo este mensaje de parte de Dios, entonces me pongo a escribir y empiezo a lanzar propuestas. ¿Y por qué niños? ¿Por qué para niños? O sea, porque no estabas trabajando con niños. No estaba trabajando con niños, pero siempre me gustó la narrativa y siempre me gustó escribir cuentos. Entonces, mis cuentos en la adolescencia eran cuentos bien oscuros, ¿no? ¿En serio? Bien oscuros, depresivos y cosas así. Yo te sigo en eso, ¿no? Medio extraña, así es. ¿Te gusta Harry Potter, no es cierto? dígalo, esto es revelando el rollo. No. Hay cosas que están ocultas en el corazón, que serán reveladas en su momento. Yo soy un amante de las historias. O sea, por ejemplo, Crónicas de Narnia, Señor de los Anillos te apasiona. Todo eso. O sea, es increíble. Me encanta la aventura fantástica, me encanta ese tipo de ficción. Ya, claro, sí, o sea, y realmente es lindo porque te hace volar, me imagino. Sí, yo soy un apasionado por las historias. Ya. Me gusta explorar el mundo a través de historias. Yeah. Y ver los personajes y cómo estos personajes evolucionan y cómo nosotros podemos aprender de las cosas que le suceden a los personajes. Pero al final, todas las historias, aunque son ficticias, son un reflejo de la realidad que nosotros vivimos. Y mucha gente cuando mira un personaje, cuando escucha una historia, cuando ve una película, cuando ve una serie, lo que está pasando es que está asimilando lo que está mirando ahí, está identificando cosas en su propia vida y muchas de esas historias le están motivando a tomar decisiones. ¿No? Y como iglesia, nosotros, ya pensando en el Señor, imagínate qué poder hay en las historias, sabiendo que las historias ya están transformando gente. Y sin embargo, es algo que el mundo tiene agarrado eso para su voluntad, ¿no? Por supuesto. Y esa es una de mis propósitos, usar la escritura, la narrativa, para que se convierta en algo que pueda transformar personas. Entonces... Y los cuentos para niños al final, pues... me gustaban los cuentos y escribir... O sea, yo en mi mundo dije, pues escribir para adultos es un poco más difícil. Dije, no, vamos a escribir para niños. Claro. Pero no creas que fue tan fácil, ¿no? Me tuve que esforzar. Yo después del cuento número 6 estaba ya no tengo más ideas. ¿Qué voy a hacer? De gana me comprometí. Claro. Pero no, tuve que hacer algunas cosas intencionales. Tuve que hacer salidas, ir a la naturaleza. Tenía que sacar mi mente y ponerle a soñar para poder escribir nuevas historias. ¿Existe eso del... el bloqueo. El bloqueo de un escritor, ¿existe eso? ¿Sí pasa? Y yo creo que a todo escritor le pasa de manera diferente, pero sí me ha pasado. Ha pasado, por supuesto. Que estás ahí, no te sale nada. Sí, es bastante frustrante porque yo, por ejemplo, aparto un tiempo y digo, a ver, en estas 2 horas voy a escribir. Este es el tiempo que tengo, le voy a otorgar 2 horas de mi tiempo y escribo. No me gusta, borra. Escribo, no me gusta, borra. Escribo y después así, frente al papel, no puedo escribir nada. Dios mío, qué complicado. Me toca cerrar la computadora y desaparecer. Y empiezas de nuevo. Pero hay otras ocasiones en que yo abro y plin, se conectan cosas
y de pronto sale todo en 15 minutos. Entonces, me pasa, ha pasado. Creo que en eso te entiendo bien, porque yo soy de los que escribo las prédicas. A mí, cuando me ve el pastor, ve lo que yo preparo, y yo incluso sé 7 páginas enteras, yo sé que duran 40 minutos. O sea, ya le tengo medido así. Entonces, tengo que escribir todo porque es mi forma de memorizarme, porque no me gusta leerlo, entonces me gusta memorizarlo. Pero me pasa bastante que también escribo un párrafo y hasta llego. Y digo, wow, ¿y ahorita cómo va? ¿Y qué iba? Y después el párrafo que me saqué de ahí escribiendo no me gustó para nada. Y digo, no puede ser, perdí 1 hora de mi vida. Entonces sí, entiendo un poco esa parte. Aunque totalmente. No a la perfección, pero sí. Entonces, te estoy subiendo, muy bien. Entonces al final pues empieza así la carrera con el 625, ¿no es cierto? Así es. Uh-huh. Ellos fueron los que me abrieron la puerta y sí, estoy súper agradecido por eso. Uh-huh. ¿Tuviste un mentor en medio de todo este proceso? Un mentor escritor. No sé si podríamos decir un mentor escritor. Hay diferentes mentores para diferentes tipos de etapas de la vida, me imagino. Claro, hay Sherpas. O sea, y sí he tenido mentores espirituales, mentores de estrategia ministerial, mentores de acompañamiento. He tenido diferentes tipos de mentores. ¿Y has mantenido el mismo mentor, un solo mentor durante toda tu vida cristiana? Hay una pareja de pastores que son mentores míos ya por muchos años, que fueron mentores míos en la luz. Bien. Y aunque después hubo como un pedazo de tiempo de algunos años que no nos vimos, ellos cambiaron de ciudad, se desconectaron de algunas cosas, nosotros también, pero luego de algún tiempo nos volvimos a conectar. Y ahora son igual, o sea, gente que nos acompaña y todos son los pastores Héctor y Lorena Plaza. Ellos están pastoreando en San Vicente. En San Vicente, cerca de Bahía de Caracas. Sí, frente a Bahía. Ajá. Ellos, Rich y Elisa Brown, que han sido nuestros mentores de ministerio y de visión, han abierto un montón de puertas para nosotros. Ellos han sido mentores increíbles. Y a través del tiempo sí he tenido como mentores como temporales o para cosas muy específicas o gente de quien yo he absorbido, aunque capaz de ellos ni cuenta se dieron, pero gente que yo he apreciado y he dicho, esto tengo que aprender de esta persona, esto otro de esta otra persona. Sí. Tuve también un buen amigo con quien hacíamos unas sesiones de comentoreo, yo le llamo de comentoreo, pero eran reuniones de amistad en donde nos hacíamos las preguntas difíciles, ¿no? Reunámonos para desayunar, pero ese desayuno se iba, o sea, ambos sabíamos que era para desahogarnos o para rendir cuentas o para sacar lo más profundo del corazón. Claro. Siempre hemos tenido gente, bueno, yo he tenido gente que ha sido clave en mi proceso de crecimiento. Y sí, gracias a todos ellos por eso. Esos han sido los mentores. Y en tema de discipulado, en cambio, ahí sí has tenido, o sea, ¿has dado así tanto como recibido? ¿Sabes qué? En discipulado es muy interesante, porque cuando yo llegué al Señor, yo me autodiscipulé. ¿No es cierto? Sí. O sea, yo autoaprendí. O sea, yo fui... Sí. Voy a investigar, esto es así, es cocinado. Cuando pasa el tiempo, y yo estaba estudiando mi doctorado en teología en ese tiempo, el Señor puso en mi corazón empezar a investigar acerca del discipulado. Y empiezo a investigar. Y me doy cuenta de que todo ese proceso que yo viví, no debía hacerlo solo. Necesitaba a alguien ahí conmigo. Y aunque el Señor fue bueno conmigo, o sea, y yo creo que son casos excepcionales de gente que puede crecer mucho en el Señor y en ministerio sin alguien que le acompañe. Claro, ya después en el camino ya tuve otra gente que me acompañó, ¿no? Pero nunca tuve un discipulador desde el inicio, alguien que diga esto así desde un inicio. Aparecieron otros en el camino después, pero esa fue una de las cosas que a mí me motivó a hacer la propuesta de libros de proyecto discipulado. Porque primero hay un mal entendimiento sobre lo que es el discipulado bíblico, y la iglesia no ha entendido bien eso. Y es necesario cambiarlo, porque es
es la misión de Jesús, ¿me entiendes? La misión de Jesús gira alrededor del discipulado. Y yo presenté mi tesis de doctorado alrededor de ese tema. Se llamaba La cultura perdida del discipulado bíblico. Perdimos la cultura de discipulado que sí había en la iglesia primitiva, en la iglesia de los primeros cristianos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la perdimos? Creo que la cultura nos absorbió, los modelos nos absorbieron, ¿no? Y entonces los modelos fueron cambiando conforme fue cambiando la cultura y el tiempo. Y entonces nos acoplamos a los modelos contemporáneos, ¿no? Mucho herencia de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que hace la Iglesia Evangélica ahora? Pues hay que hacer como una misa, pero más atractiva, ¿no? Y entonces es un esquema muy, muy rígido, en donde tienes un servicio, una reunión, un tiempo de alabanza, adoración, y tienes un mensaje bíblico. Y prácticamente eso es todo. Anuncios y nos fuimos. Y nos fuimos. Y cuando tú te das cuenta, si la iglesia significara solamente hacer eso, entonces no estamos discipulando. No hay discipulado. No hay discipulado, claro. Y es así. Las iglesias que solamente hacen eso no están discipulando a su gente. Entonces, el discipulado va mucho más allá de eso. ¿¿Cuál sería el concepto de discipulado en sí? Y te lo pregunto, recién lo vi en un podcast que estuvo Lucas y estuvo Félix. Y cada uno lanzó un concepto y me encantó y dije, me gustaría también saber ¿qué concepto tienes tú de discipulado? Ok, para mí el discipulado es un proceso de acompañamiento en el cual un discipulador puede ayudar a otro, al discípulo, a moldear las virtudes del carácter de Jesús en él. Mientras también va pasando eso en el discipulador mismo. Entonces nos acompañamos juntos, pero yo estoy aquí para darte soporte mientras tú vas encontrando las maneras de adquirir el carácter de Jesús en ti. Claro. Entonces es un proceso, tiene que ver con una relación de acompañamiento entre dos personas y tiene que ver con las virtudes del carácter de Jesús. O sea, parecernos más a Jesús. Creo que Félix lo dijo, es el proceso en el cual acompañamos a otra persona para que, el proceso continuo de ser iguales a Jesús en cada una de las acciones que hacemos. O sea, es prácticamente ser iguales que Jesús en nuestro trabajo, en nuestro entorno, en nuestra vida, en todo momento. Exactamente. O sea, y eso no puede suceder en un culto de domingo, en una reunión de hora y media o 2 horas. Claro. Eso necesita ir un poquito más allá. Necesitas tener espacios de relacionamiento, necesitas vencer la barrera de las máscaras, ¿no? Que uno tiene. Pongo esta barrera entre tú y yo para que solo conozcas lo que yo te dejo conocer, ¿verdad? Pero cuando entras ya en una relación más personal, esa barrera va cayendo, tus máscaras se van rompiendo y entonces empiezas a ser más genuino y más vulnerable. Cuando eres genuino y vulnerable, entonces dejas ver al otro lo que necesitas trabajar. Y entonces el otro te puede decir, mira, esto estoy viendo en ti. Deberías hacer esto o lo otro. Esto me pasó a mí. Cuando yo viví esto, ¿me entiendes? Y con sus experiencias personales te puede acompañar a que tú puedas desarrollar tu vida espiritual. Nuestras fortalezas producen admiración de la gente. Nuestras debilidades producen conexión. Esa parte creo que la perdemos mucho porque el líder necesita o le da miedo a veces mostrar sus debilidades, mostrar que también puedo ser afectado, que también soy tentado, y a veces eso pone una barrera larguísima en el cual ni siquiera quiero acercarme a ti a confesarte o a decirte mi pecado porque qué vergüenza, tú tan santo, pero cuando veo que es igual de débil que yo, o por lo menos que pasó las mismas batallas que yo, siento empatía. Exactamente, exactamente. Y es que heredamos también ese modelo del líder todopoderoso, ¿no? Sí. El líder tiene que parecerse casi a Dios porque es el mensajero de Dios. Y entonces la gente, por lo general, no puede admitir que sus líderes son gente que puede fallar, que puede caer muy feo y que tiene debilidades con las que debe luchar. Y algunas de ellas pueden ser muy importantes, que pueden quebrar su ministerio y su vida, ¿no? Personal y familiar. Entonces los líderes también necesitan ser cuidados, también necesitan ser pastoreados.
porque luchan con las mismas cosas. Y ese es el problema. Luchamos con las mismas cosas. Y creo que llega un punto en el cual a veces decimos, tal vez yo no necesito ser discipulado por nadie, pero el discipulado entonces es continuo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. No acaba nunca. No acaba nunca. Y cuando uno entiende eso, tú te das cuenta que las relaciones unos con otros son las que ayudan al proceso de discipulado en general. ¿Me entiendes? Porque no se trata de, a ver, yo estoy más arriba, tú estás más abajo, yo te discipulo a ti y entonces tú más... Porque no es un modelo jerárquico, es un modelo de comunidad, ¿no? Es un modelo bien horizontal, en donde tú vas caminando por la vida, en tu vida espiritual, junto con otros, ¿no? Y el otro está haciendo una cosa, el otro está haciendo otra cosa, y tú estás haciendo otra, pero esta relación unos con otros va haciendo que también tú vayas autoexplorando tu vida, y eso, cuando eres maduro, cuando has buscado una madurez en el Señor, te das cuenta que nada está escrito todavía sobre ti, que necesitas seguir trabajando cosas. Y conforme uno avanza en los años se va dando cuenta, me ha pasado muchísimo, que antes, ¿no? Hace algunos años, cosas que yo decía, esto es así y punto, ¿no? Ahora me detengo un poquito y digo un ratito, ¿no? Esto no es tan así porque yo no conozco la situación de la otra persona. Yo no sé por qué tuvo la necesidad de decir tal o cual cosa o por qué tomó la decisión de allá. Entonces prefiero, o sea, uno empieza a madurar y a tener un criterio diferente sobre las cosas y te vas dando cuenta cómo este modelo de discipulado más horizontal te ha ayudado a madurar áreas de tu vida que antes, aunque eras líder o pastor o lo que sea, aún eran áreas débiles, aún eran áreas flojas y áreas críticas y hasta cosas que nos hacen quedar mal. Claro. No, y al final el llamado fue ir y hacer discípulos, o sea, no ir y hacer miembros. Así es. que creo que nos confundimos a veces con eso. El tema del discipulado a veces se lo ve como un tema que solo lo deben hacer los líderes y pastores, pero al final, si es que yo estoy siendo discipulado, ¿tengo también una tarea de discipular a alguien en el futuro? Todos, absolutamente todos estamos llamados a discipular. No hay una diferenciación. El Señor no fue algo que envió a hacer solamente a los líderes o a gente ungida, entre comillas. Todos hemos sido ungidos por el Señor para el discipulado. Y es algo que todo creyente debería hacer. En cuánta medida o en qué estrategias o en dónde, en cuándo, en cómo, eso va a ser diferente para cada persona. Pero todos estamos llamados a hacerlo en el contexto en donde estemos. Y algunos probablemente sí, en el contexto de iglesia y con la gente que está ya siendo parte de una comunidad cristiana, etcétera. Pero otros no. Otros probablemente en su trabajo, otros probablemente en su familia. Algunos tendrán un trabajo más difícil de discipulado, otros se les hará un poco más fácil, pero todos estamos llamados a hacerlo, en el contexto que fuera. En el contexto que fuera, sí. Eso me dejó, alguna vez lo dijo Lucas, también me gustó mucho. La visión es general, la misión es contextual y el llamado es personal. Entonces, la visión al final como iglesia es y discipular. Obviamente discipular en China y discipular en Ecuador es diferente y por eso la misión es contextual. Pero al final pues nosotros tenemos un llamado personal. Y eso me gustó mucho de lo que resaltaste en el último libro, frente a un propósito que se conecta con la identidad. Eso me gustó mucho. Me resaltan algunas cosas del libro y te felicito porque me encantó. Primero que te gusta la naranja sin semilla. Yo dije, debo traerle naranja sin semilla. El día de hoy ya no conseguí eso, pero dije, qué vaina. Pero bueno, ¿te gusta lo transgénico en eso? En eso. Al inicio decía que nació mucho, decía que admirabas mucho una conversación que tuviste con Alex en Bogotá. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Te acuerdas? Estábamos en una reunión de los equipos nacionales de E625. Nos juntamos justo en Bogotá. Y había gente de todos los países y nos distribuyen en diferentes habitaciones a la suerte, ¿no? Al que te toque. Y a mí, por esas cosas del Señor,
me tocó compartir habitación con Alex San Pedro. ¿Ahí ya lo conocías? ¿Ya Sí, Alex, ya teníamos totalmente... tiempo de conocernos y de amistad y de todo, pero en esa oportunidad no habíamos tenido un contacto tan cercano y profundo como fue en esa oportunidad. O sea, habíamos tenido conversaciones y cosas en el camino, pero compartir habitación con alguien es un espacio en donde puedes aprovechar para tener conversaciones más profundas. Y yo quise hacer eso con Alex. Y empezamos a hacernos preguntas, una cosa, otra cosa, y empezamos a explorar. Y en eso, Alex abrió su corazón y me empezó a compartir algunas de las experiencias que había tenido pastoreando su iglesia en Valencia. Y fue impactante, no solo saber qué cosas estaba haciendo el Señor allá, sino saber cómo también el corazón de Alex había sido moldeado en medio de ese proceso para llegar al punto en donde estaba. Y yo también le contaba algunas de mis frustraciones y cosas que yo estaba viviendo acá. Entonces fue una conversación muy rica, muy, muy profunda. Y la guardo mucho en mi corazón porque me movió a tomar ciertas decisiones de mi vida que yo aprecio mucho de lo que Alex conversó conmigo. Y me imagino que también en esa conexión hubo identificación, empatía del uno y el otro, de las situaciones que uno vive. Sí, totalmente, sí. Nos acercamos mucho y eso fue lindo. Me gusta mucho tanto Valentía Comunidad, creo que es. Valentia Comunidad, ajá. Y porque claro, pues creo que es un enfoque en el tema de comunidad en sí. Creo que ese es el incentivo en general que se tiene. Y creo que tú también tienes justo esa visión de no tanto vengan, siéntense, disfruten de este show y nos vemos el siguiente domingo. Exactamente. Sino venga, intégrese, o sea, aprendamos uno del otro. Exactamente, porque la iglesia no es... Igual que el discipulado, también hay un mal entendimiento de lo que es la iglesia. La iglesia es la comunidad de creyentes en Jesús. Y al ser una comunidad, es una forma de familia, ¿no? Y por eso el Señor en la Escritura usa tantos ejemplos de padre, de madre, de hermanos, ¿no? El Señor se muestra como Padre. La Escritura dice que Jesús es nuestro hermano mayor, que es nuestro amigo. Todo habla de relaciones. Claro. Entonces... la iglesia es un modelo relacional, ¿no? Es una comunidad de relacionamiento, en donde juntos vamos caminando para experimentar juntos a Dios, pero también madurar, crecer y cumplir nuestro propósito en esta tierra. Entonces la iglesia está para eso. Y es un poco diferente al modelo de vengan todos a un gran salón para que tengan un gran mensaje, que no digo que esté mal necesariamente, solamente que si solo se dedica a eso, primero no cumple la misión y segundo, ¿dónde está el espacio de comunidad? Claro. En una reunión así no puedes. Entonces, cuando la iglesia entiende eso, entonces se da cuenta que necesita provocar intencionalmente espacios en donde haya comunidad, claro. En espacios en donde haya conversaciones importantes, íntimas, profundas, espacios de relacionamiento personal, espacios en donde la gente pueda desahogarse, puedan conocer las necesidades unos de otros y puedan orar unos por otros, puedan incluso claro, fregarse unos a otros, como dice, hierro con hierro se afila, ¿no? Ajá. Se abusa. Entonces puedan soportarse unos a otros, puedan perdonarse unos a otros. Claro. Y ese acto de soportar al otro, a pesar de que me siento incómodo con la presencia, con me siento súper bien, pero con este otro no me siento tan cómodo. ¿Qué es lo que el Señor está queriendo trabajar contigo en tu madurez, en tu carácter? Claro. Para que puedas, soportando eso, madurar en esa área de tu vida y parecerte más a Jesús. Y cómo ya pareciéndote a Jesús, ya no estás para soportar a la persona, sino para amarla incondicionalmente a pesar de que sea como sea. Entonces son cosas que solo pasan en la comunidad, en la cercanía, en la relación. Entonces el discipulado tiene que darse en comunidad. El discipulado sucede ahí. El discipulado sucede en lo pequeño y no en lo grande. Claro. Creo que ese reto para las iglesias grandes en sí, porque llega un punto en el cual
pues puede que inicien con una visión así y puede que pues la comunidad empiece a crecer y yo no sé cómo lo hicieron con Pedro, con 3,000, 5,000 personas que se empiezan a agregar a la comunidad y empiezan a nacer los grupos pequeños en sí. Pero creo que es el reto más grande de cómo manejar este show por un domingo, pero cómo en ese mismo momento, ese domingo, mantener el sentido de comunidad y que no se desconecten ahí, sino que más bien al contrario haya conexión. Así es. El culto sí cumple con algunos propósitos, ¿no? Por ejemplo, la adoración comunitaria. Una cosa es la adoración personal, pero cuando uno está junto con otros para adorar juntos, eso es una cosa impresionante. Y Dios se mueve ahí en medio de eso, ¿no? Y sí, hay impartición, hay recepción de la palabra, hay muchas cosas que sí suceden ahí, pero el discipulado no. Claro. El discipulado sucede en la relación, en la comunidad, en la familia, en lo íntimo, en lo pequeño. Excelente. Frente al tema de una fe que piensa, bueno, decías que muchas de esas preguntas fueron por Mateo al final, ¿no? Esas conversaciones que se tienen padre e hijo, me imagino. Con Mateo pasó de todo. ¿También tuviste etapa difícil con Mateo? Sí. A ver, ¿cómo nació la historia de ese libro? Lo que pasa es que Mateo empezó a tener algunos cuestionamientos a la fe, ¿no? Y él creció en un hogar cristiano, ¿no? Creció en nuestro hogar, que siempre fuimos a la iglesia y compartimos principios cristianos y toda la cosa. Pero cuando él llega a la pubertad, no te estoy hablando de 13 años, 12, 13 años, él empieza a cuestionarse ciertas cosas y no siempre tenía respuestas para eso, ¿no? Entonces, cuando llega él a los 15, empieza a estudiar filosofía y empieza a cuestionarse más seriamente muchas de las cosas en las que cree. Por motivación propia, él empieza a estudiar filosofía. Sí, solamente porque le gustaba. Y ya, o sea, siendo hijo de pastor, conocedor de la Biblia y todo, dice, quiero estudiar filosofía. Así es, ¿no? Empezó a investigar al un autor, al otro autor. Mateo es alguien que lee muchísimo. Entonces empezó a leer a muchos autores. Y claro, llega un punto en el que él toma no una decisión, sino una postura, ¿no? Y me la comparte. Me dice, yo estoy cuestionando la existencia de Dios y la función que cumple la iglesia en la historia. Y entonces, claro, para mí es un susto, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? O sea, claro, o sea, tú naciste en un hogar cristiano y ¿cómo es posible que ahora me salgas con algo como eso? Claro. Y mi reacción al principio no fue la mejor. Sí me alteré, claro, me asusté y empecé a debatirle, ¿no? Y a ver, en un ratito, ¿por qué dices eso? No, porque tal autor dice esto, pero verás, esto es así. Y le empiezo a recriminar las cosas que él pensaba, sacándole muchas de las cosas que yo pensaba y que yo había estudiado. A ver, por favor, un ratito, yo tengo un doctorado en teología, aquí te voy a enseñar. Claro. Y eso golpeó un poco nuestra relación, ¿no? Que siempre fue buena. Pero cuando yo me doy cuenta, ¿no? El Señor como que abre un poco mis ojos y tuve ahí un shock. Y siento que si yo no cambio mi forma de trabajar con él, con mi hijo, que en ese entonces tenía 15, ¿no? Entonces yo lo iba a perder. Y yo no quiero perder a mi hijo. Ningún padre quiere perder a su hijo, ¿no? En ese sentido. Entonces yo decido cambiar de estrategia. Decido sentarme y digo, a ver, Mateo, te voy a escuchar. O sea, no debatamos, sino quiero escucharte. Sí, quiero escucharte y quiero entenderte. Entonces yo estuve estudiando a este autor y él dice esto. Y yo creo esto otro. Entonces ya no era un pero, ¿no? Ya no era la reacción de pero la Biblia dice esto. Claro. Sino, entiendo la postura y entiendo de dónde nace. Y me tocó así empezar a estudiar un poco de filosofía, cuál era el trasfondo del autor, por qué decía tal o cual cosa y con qué otros autores se relacionaba. Y empecé a meterme un poco en ese mundo para poder darle soporte a lo que mi hijo estaba necesitando en su momento, ¿no? Resolver. Me tocó investigar. Claro. Yo nunca fui tan amigo así a la filosofía. Yo estudié filosofía en el colegio y suficiente para mí. Sí. Pero Mateo sí, entonces yo decidí, tengo que meterme en ese mundo, me meto, ¿no? Y empezamos a partir de ahí, cambian nuestras conversaciones. Empezamos a tener conversaciones súper profundas, él con sus criterios, y luego cuando
él se dio cuenta que tenía la libertad de decirme lo que sea y que yo no me iba a enojar, a exaltar, ni le iba a desheredar, ni ninguna cosa. Entonces, cuando él se da cuenta, él se abre mucho más y empieza a romper sus barreras. Las barreras caen y empezamos a tener conversaciones más profundas, más íntimas, más importantes. Y yo me di cuenta, estoy discipulando a mi hijo a través de la filosofía. Wow. ¿Cómo es esto? No, yo no me había dado cuenta, pero vengo hablando del discipulado tanto tiempo. Claro. Y ahora me está sucediendo esto con mi propio hijo. Ajá. ¿Okay? Esto está interesante. Y llega un momento en el que tenemos una conversación riquísima con Mateo. Ni siquiera recuerdo el tema, pero estábamos tan animados diciendo el uno y el otro las cosas. No debatiendo. No debatiendo, sino él decía sus cosas y yo le decía, el mundo espiritual debe ser así, así cocinado, porque tal cosa. Y entonces él ya no estaba cerrado a escuchar mis respuestas bíblicas, sino que también estaba dispuesto a escuchar lo que yo tenía que decir. Yo me había ganado el derecho a ser escuchado también. ¿Por qué? Porque yo le escuché. Entonces, tomé tanto tiempo y esfuerzo en escucharle y entenderle que ahora me había ganado el derecho de escucharle, de ser escuchado. Entonces, ahora él me escucha y empiezo a discipularle a través de eso. Y claro, la cosa cambia. Y al final de esa conversación, de esa conversación riquísima que tuvimos en esa ocasión, sale esta idea. Papá, esto debería estar en un libro. Y yo, pues sí, ¿no? Me gusta tu idea. Yo ya había escrito cuentos en tu teléfono 1 y 2, y había escrito los 4 libros, la serie de 4 libros de Proyecto Discipulado. Le digo, ok, ¿sabes qué? Mandemos la propuesta y veamos qué dice. Par de hojitas, la propuesta se fue. Y la aceptaron, ¿no? Y entonces cuando me la aceptaron, claro, Lucas habla conmigo y me dice, ¿sabes qué? La propuesta está buena, creo que es algo que la iglesia necesita discutir, pero ¿qué te parece si se te une Alex San Pedro? Y claro, yo había tenido esta conversación con Alex, y había entendido muchas cosas con él, y dije yo, más que encantado, o sea, va a ser una bendición tenerle a Alex a bordo, y nada, me tocó volverme un investigador de la filosofía que no me gustaba, con el objetivo de poder ganar nuevamente a mi hijo. Y entonces, en la práctica, el libro lo escribimos Mateo y yo. Y ya cuando habíamos escrito todo, se lo pasamos a Alex. Digo, ¿qué piensas? Haznos aportes. Y entonces Alex empieza a hacer sus aportes, y claro, complementa durísimo el material y lo lleva a otro nivel. Son impresionantes. O sea, yo tengo resaltados un montón de comentarios, porque claro, creo que para un libro así, sí necesitas bastante información de otros lugares y culturas. Me gusta mucho que utilices la cultura griega, se nota que te gusta la cultura griega, la parte de filosofía, y bueno, tengo algunas cosas que realmente por ahí me encantaron, pero ¿no te imaginaste entonces escribir un libro de filosofía al final? ¿O que para nada. Y la verdad es que no pensaba que me lo iban a aceptar. Cuando lo aceptaron dije, Mateo, estamos en aprietos. Estamos en aprietos. Vas a tener que escribir esto conmigo. Y sí, muchas de las ideas que están plasmadas en el libro son cosas que salieron de Mateo. Son las dudas que él tenía. Y la convicción, o sea, la cosmovisión de dónde él había aprendido todas estas cosas. Y fue lindo. Yo lo vi práctico por ese lado, porque son muchas preguntas, especialmente el tomo 1, o como, no es tomo 1, sino como le dices. La primera sección, el postulado. Me gustó muchísimo. No, es el primer tópico, los dilemas del ser interior. Me gustó mucho porque, claro, se toca temas de identidad, el tema de las sombras, el tema de propósito, que creo que esa es una de las cosas que más nuestros chicos están absorbiendo y que están preocupados de por qué estoy en este mundo, al final cuál es mi propósito de vida. Y nos empezamos mucho a equivocar en el sentido de tengo un propósito como nos está guiando la comunidad, egoísta. O sea, al final tengo un propósito de ser un exitoso abogado, ser un exitoso ingeniero, ser un exitoso representante de o presidente de, pero es para ganar yo, para tener yo, más no para dar. Entonces, me gustó mucho eso y creo que es una problemática muy grande que se tiene en el tema de por qué estoy acá. Sí, y hay un vacío, porque no todos los que estamos liderando
tenemos una idea concreta de cómo trabajar esa parte en los jóvenes. Entonces, al nosotros mismos como líderes no tener las suficientes herramientas, pues simplemente esperamos en el Señor que ellos vayan encontrando, y de pronto les decimos, no, encuentra tu propósito. Bueno, sí, pero ¿y cómo? No, ayúdame a encontrar mi propósito. Sí. Y me ha pasado que yo le digo a un joven eso, pero mira, encuentra tu propósito. Chévere, ¿cómo lo encuentro? Y cuando me pregunta eso, digo, sí, no, ¿cómo le haces? O sea, digo, voy a orar por ti. Oraré por tu vida. Ajá, y entonces necesitamos prepararnos mejor para saber cómo atender ese tipo de necesidades de nuestra juventud. Sí, realmente el desarrollo de los dones y el Espíritu Santo cuando nos lo da, es en la iglesia, o sea, eso es en el servicio activo. Creo que cuando nosotros empezamos a servir, decimos, hoy creo que he sido bueno hablando en público, o creo que he sido bueno administrando esto, creo que he sido bueno preparando, escribiendo, haciendo tantas cosas. Y creo que si la iglesia nos prepara mucho al que está activamente, o sea, que está sirviendo activamente. Porque el que no sirve activamente, y no necesariamente una iglesia, puede ser una organización donde uno puede dar algo por otras personas, ahí es cuando creo que se activa ese llamado, y para esto soy bueno, para esto Dios me está llamando, para esto nací, ¿no? Pero creo que cuando uno no hace esa parte de servicio, prácticamente es bien difícil encontrarlo. Sí, ahora, el cuestionamiento mayor que yo me hago respecto de eso es, ok, podemos trabajar a ese nivel con los chicos que están en un contexto de iglesia. Eclesial, ajá. Ok, chévere. Pero, ¿cómo les decimos a los padres de todos sus hijos que no quieren ir a la iglesia, pero que también necesitan encontrar un propósito y que de pronto tienen una barrera y que van a pasar los años, ¿entiendes? Van a pasar los años y van a estarse encaminando hacia algo que probablemente les aleje de su propósito. Sí. Y eso es complejo. Entonces, tiene tantas aristas el tema de propósito y tenemos tan poco tiempo, Cristian. Tenemos súper poco tiempo porque los chicos van creciendo y no te das cuenta cuando ellos ya terminaron la universidad, eligieron su vida y nada de lo que están haciendo está conectado con el Señor. Y a veces los perdemos entrando a la universidad. Sí. Entonces... Pasa, ajá. Yo tengo los universitarios y es primer semestre y segundo semestre, no digo la universidad, pero es obligatorio que deben tomar materias de cosmovisión, filosofía, y con profesores que te obligan prácticamente a no pensar en un Dios. Entonces ellos, no te miento, de un universo de un 100%, 90% dudan mucho de su fe. Y un 10% lucha, debate, pide ayuda, está entrenándose pero un 90% dudan de su fe, y creo que de ese 90% más de la mitad lo abandonan. Así es. Es difícil. ¿Qué necesitamos darles a estos chicos? Bueno, acompañamiento. Si ellos tienen un acompañamiento cercano, va a ser más difícil que se alejen de Jesús. Sí. Porque somos Jesús cuando estamos junto con ellos, ¿me entiendes? Somos las manos de Jesús, somos el cuerpo de Cristo, en donde sea que estamos. Entonces, mientras más gente tengamos alrededor de esos jóvenes, entonces ellos se van a sentir acompañados, se van a sentir respaldados, van a saber a dónde acudir, a quién acudir cuando tengan preguntas, y van a tener menos posibilidades o riesgos de escaparse o de desviarse en su propósito de vida. Entonces, por eso la clave está en el discipulado. Y también creo que en base también al libro, creo que como líderes a veces, y te lo digo a mí, a veces sí es un miedo cuando cuestionan, porque uno tiene miedo de no saber la respuesta. Entonces, pero me gusta mucho en el libro que estamos abiertos al cuestionamiento. De hecho, es necesario. Hubo una frasezota que te mandaste, ya la voy a encontrar, pero en el tema del cuestionamiento... sí me acuerdo. La religión es un ancla... No, debo encontrarla bien, pero no, te voy a encontrar porque esta sí fue la primera que subrayé del libro. Y realmente me dejó bien marcado, porque en verdad que es necesario cuestionar. O sea, si no cuestionamos, no crecemos. Perdón. Aceptar todo lo que nos dicen con una fe ciega es el ancla que no deja a la religión avanzar hacia un conocimiento profundo y personal de Dios. O sea, es una fe ciega, prácticamente es un ancla. Sí.
Es lo que yo hago. Yo hago una diferencia entre lo que es la fe, la fe por herencia y la fe ganada por uno mismo, ¿no? La fe por herencia es heredar una religión. Tú no heredas la fe. La fe debe nacer en ti. Pero tú sí puedes heredar una religión. Entonces muchos hemos heredado la religión de nuestros padres. Pero en su momento vamos a tener que tomar una decisión de fe sobre qué es lo que yo quiero hacer. Entonces, esa herencia religiosa que nos persigue nos obliga a aceptar las cosas que nuestros padres dijeron o que nuestros padres hacían, porque esa es la religión de nuestros padres. Claro. Eso es lo que aprendimos de ellos y no quiero cambiar eso. Pero cuando pensamos un poquito y le metemos nuestra propia voluntad hacia el conocimiento espiritual, entonces nos damos cuenta que no es suficiente, que no tenemos todas las respuestas y que tenemos demasiadas preguntas. Entonces, para eso es el tema de pensar. Claro. Y Dios nos hizo pensadores, nos hizo seres pensantes. Y un poco de eso va el libro. Sí, o sea, a mí me reta mucho porque yo digo, mis hijos, pues, hijos de líderes, de pastores, tal vez, ¿qué dirán? O sea, yo creo que algún día ellos van a cuestionar. Y me imagino, pues, que algún día tal vez voy a estar en la misma posición que tuviste tú con Mateo. ¿Y qué le voy a decir? O sea, ¿qué le voy a decir en ese momento? O sea, y necesito prepararme de la mejor manera para poder aprender lo que dijiste que me pareció clave, aprender a escuchar para ganarme el derecho a ser escuchado. Eso es increíble, muy bueno, me encantó. Bueno, hay bastantísimo que hablar del libro y Dios mío, yo sí te dije, somos conversadores. Yo sí te dije, somos conversadores. Pero bueno, o sea, nos ha corrido el tiempo, ¿no? Nos ha corrido el tiempo. Yo creo que te vamos a molestar más adelante por una segunda parte, porque en verdad que había bastante que hablar. Yo sabía que había bastante que hablar. Solo la última. Me gustó muchísimo en el libro, efectivamente, lo que mandaste sobre el tema de identidad, ¿no es cierto? La identidad a veces es un tema que es un tema impostergable, creo que en toda conversación. Es importantísimo mantenerlo porque sin identidad no avanzamos. Y hablabas mucho del tema de que en la vida vamos a tener muchos cambios, muchos cambios constantes, pero la identidad siempre se va a hacer mantener, y sobre todo el propósito. Sobre eso, ¿cómo lo ves? Sabes que todavía sigo evolucionando la idea, porque estuve en contacto recién con una pareja de amigos que son Tim y Annette Gulick, tremendos tipos. Ellos son capacitadores del Instituto 625. Y tuvimos... que vinieron acá al Ecuador. Sí, que estuvieron acá conmigo. Y sabes que tuvimos una conversación importante respecto del propósito y de la identidad. Y hubo una frase que Annette me dijo que me quedó así bailando, ¿no? Porque siempre hablamos de construir tu identidad en base a tu propósito, ¿no? Eso es lo que yo decía. Ok, uno va construyendo su identidad de acuerdo a... Pero ella me decía, en realidad uno no debería construir su identidad, sino descubrirla. Yo, a ver, ¿cómo? Porque claro, el mundo te dice, bueno, vas construyendo y por eso las piedras que pones van a decir quién eres después. Entonces tú eliges por qué camino ir, ¿no? Pero cuando tú no tienes en tu mente la idea de construir tu identidad, sino de descubrirla, entonces estás obligado a irte a aquel de donde vino tu identidad, aquel de donde vienes tú. Y entonces es como regresar otra vez los ojos al Señor y decirle, Señor, déjame saber quién soy, porque no sé quién soy. Y escucharle decir eso fue como una bomba en mi cerebro. Y dije, eso está poderoso, porque en realidad necesitamos aprender a descubrir cuál era la idea de Dios cuando nos creó. ¿No? Así bien personal. Dios, Señor, Padre, ¿qué pensabas cuando decidiste mandarme a la tierra? ¿Qué pensabas? ¿Qué veías?
Sí. Y cómo yo puedo llegar a ese sueño que tú tenías, ¿no? Porque primero Dios nos ideó, estábamos en su pensamiento, dice la Escritura. Y si estábamos en su pensamiento y luego nos envió a la tierra, ok, ¿cómo nos pensó? ¿Cómo nos imaginó? Y quiero saber si me estoy dirigiendo a eso que Dios se imaginó de mí, Sí. a cómo Él lo planeó. Y quiero descubrirlo, ¿me entiendes? Quiero ir hacia eso. Entonces, por ahí va la cosa. Creo por que ahí va sí. la cosa. Creo que lo puso algo así Alex en un pensamiento de alguien, no recuerdo quién lo dijo, que piensa luego existes, ¿no? Creo que es la frase, no recuerdo exactamente de quién, pero de hecho debería ser más profunda, que es existo porque él me pensó. O sea, al final, ¿y qué me pensó? ¿Por qué? O sea, Exactamente. ¿cuál fue su deseo? ¿Por qué Exactamente. estamos acá? Wow. Y no sé, este año hice una propuesta a la editorial de un libro sobre identidad, propósito, llamado, y también para salir del estancamiento. Porque es una cosa que les pasa a todos los jóvenes, no solo a los jóvenes, pero hice esta propuesta. Así es que si es que se acepta, te aviso para el año que viene. Bueno, a ver si hablamos más profundo No, por supuesto. sobre identidad. Creo que sí, hay bastante que hablar. Buenísimo, me encantó. No, te felicito. Realmente cada uno de los libros que tienes me han apasionado mucho y los he disfrutado bastantísimo. Qué bueno. Creo que la última pregunta, y esta es la última pregunta, y con esto no te molesto más, pero es la pregunta reveladora. Déjame ver si es este el botón. No es este el botón, déjame ver. Ahí va, ahora ahí. Sí, había que utilizar el botón. Lo puse ahí, entonces dije, tengo que utilizarlo, si no, no va. Pregunta reveladora. Parte de lo que hacemos en Revelando el Rollo es, el Señor nos dice, 2 Corintios 12:10, y bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuál crees que ha sido tu debilidad más fuerte? O la debilidad más marcada que te ha pasado en la vida, algo que realmente ha sido algo que te ha debilitado y que Dios te fortaleció en eso. Ok, creo que la debilidad con la que más he tenido que luchar es el temor. Yo fui desde muy niño, un niño muy miedoso de muchas cosas, ¿sí? Y crecí con una serie de complejos y limitaciones sociales, relacionales, etcétera, un montón de cosas. Entonces, para ponerte algunos ejemplos, yo nunca aprendí a nadar porque me daba miedo el agua. Yeah. Y después, conforme iba creciendo, ya me daba vergüenza. Porque digo, claro, no se mete al agua, yo simplemente, no sé nadar y punto. Que naden allá. Entonces yo no aprendí a nadar. Tenía temor a las alturas, tenía temor a hablar en público, tenía una serie de miedos que estaban ahí, que me perseguían. Por mucho tiempo me persiguieron. Cuando yo llego al Señor, necesito empezar a vencer esos miedos a la fuerza, ¿no? Claro. Para empezar, el miedo de hablar. Y cuando yo me doy cuenta que puedo hablar a la gente y que la gente escucha lo que el Señor les estaba diciendo, entonces digo, ok, bueno, algo el Señor tiene conmigo en esto. Y bueno, me sigo poniendo nervioso cuando hablo en público. ¿Sí? Sí, claro, es fuerte, pero ya lo he logrado dominar. A los 33 años apenas pude vencer el miedo al agua y empezar a aprender a nadar. ¿De verdad? A mis 33 años. Sí. ¿Y por qué? Simplemente por el hecho de necesito superar ese miedo. No, el Señor me dio una escritura que hablaba de Pedro caminando sobre el agua. Sí, ajá. Y había muchas cosas que en mi vida yo necesitaba vencer. No era solamente el miedo al agua, necesitaba vencer el mismo temor, ¿me entiendes? Que me perseguía. Claro. Y eso en muchos ámbitos de mi vida. Entonces el Señor me da esta palabra y yo digo, ok, si él me está mandando a caminar sobre el agua, que significaba caminar sobre mis miedos, ¿me entiendes? Entonces yo le voy a hacer caso. Ok, ¿cómo voy a vencer esto? Bla, bla, bla. Y empiezo a pensar más racionalmente qué es lo que pasa. Ok, a ver, estoy en una piscina de 3x3 y no me voy a ahogar definitivamente. Okay, si estoy aquí, puedo darme la libertad de aprender a nadar. Claro. Entonces venzo la vergüenza y empiezo a dar mis primeros pasitos yo solito.
porque yo tenía los conceptos, de cómo se nada, de cómo se flota y bla, bla, bla. Yo le enseñé a nadar a mi hija, aunque yo no sabía nadar. Entonces, claro, entonces yo sabía los conceptos, pero claro. Entonces empiezo a vencer eso y me empiezo a dar cuenta, ahí es cuando mis ojos se abren y empiezo a dar cuenta de todas las cosas a las que le tenía miedo. ¿Me entiendes? Miedo, por ejemplo, a decirle algo a alguien porque se moleste, ¿no? Mejor no te voy a decir nada. Miedo a aprovechar oportunidades, ¿no? Aquí hay una puerta para golpear. Aquí hay algo que le puedo pedir a alguien, no, mejor no le voy a pedir porque se vaya a molestar. Y tenía un montón de complejos relacionados con el temor. Entonces yo dije no. Empecé a luchar con cada una de esas cosas y a ser libre del temor. Y entonces cuando me di cuenta que podía, ¿no? Y puedo nadar y que puedo hacer esto y esto otro, entonces lo prediqué una vez en un domingo. Le dije a toda la iglesia, esto es lo que estoy experimentando, esta palabra significó para mí esto, y se las paso a ustedes. Y fue interesante porque a partir de ahí me di cuenta que cuando tú predicas algo que está en la Biblia, está bien, tú enseñas. Pero cuando tú predicas algo que experimentaste en ti, entonces hay un poder diferente. Hay algo diferente que el Señor imparte ahí. Y la gente se identifica y dice, si Él, que está ahí arriba, puedo vencer eso, yo puedo vencer esto que me está pasando. Y entonces la gente sale tomando decisiones, la gente sale no solo transformada en su pensamiento, sino con un ánimo diferente, llena del Espíritu de Dios para poder dar pasos en su vida que les ayuden a ser libres, a ser mejores, a qué sé yo. Entonces, eso. Y sigo luchando con ciertas cositas, ¿no? Por ejemplo, me aceptan un libro y yo digo, ay, qué bestia, ¿qué voy a hacer? La gente va a leer esto, que Dios mío, tiene que estar bien. Y entonces empiezo un poco a sufrir y digo, no, tengo que vencer esto y hacer las cosas como se deben. Lo mencionaste en el libro y me identifiqué mucho con eso porque pusiste la inseguridad, creo que pusiste, que a veces el sentido de aprobación. Y yo dije, no, pues o sea, eso no pasa, o sea, eso es un temor. No te miento, esto es un proyecto de 2 años. 2 años, no es que necesito esto, no es que necesito este otro, no es que sin esto no puedo. Y en realidad son excusas para hacerlo. Y es temor. Así es, así es. Pero bueno. Fíjate que yo, mi primer libro a los 41 años creo que tenía, es esperar demasiado. Sí. Si hubiera sabido estas cosas hace, no sé, 15 años antes... Te olvidó por el libro 10 ya. Sí, pero... Y no quiero quedarme con qué hubiera pasado sí, sino que, ok, el Señor me está mostrando esto ahora, pero con el propósito de que a otros no les pase. Sí. Entonces, ahí, que mi debilidad se convierta en algo que pueda ser fortaleza para muchos. Amén. Excelente. ¿Dónde te encontramos en redes o cómo te encuentra la gente? Instagram, david.alexander.novoa. Ahí el correo davidn@625.com. Encantado de poder escucharles, recibir sus comentarios, sus sugerencias. Lean los libros, están buenos, no porque yo los haya escrito, pero me he encontrado así como releyendo este libro de Una Fe que Piensa. Oye, dije, está bueno, realmente salió algo bonito. Y cuando es de Dios es así, porque sé que si hubiera sido solo mi talento y mis cosas, no, o sea, no hubiera salido así. Tiene mucho del Señor el libro y eso me encanta porque ahí yo leo cosas, digo, yo no estoy seguro de haber escrito esto, pero yo sé que ahí está y es el Señor hablándome otra vez a veces con el libro y me encanta eso. Buenísimo, excelente. No, gracias. Sí, lo recomendamos que lo lean porque realmente es muy bueno. Gracias, David, por este tiempo. Ha sido realmente de mucha bendición. Con mucho gusto para servir y pues bueno, ahí estamos caminando juntos en esta etapa de la vida. Buenísimo, gracias. Y gracias a todos los que pudieron escuchar entonces el capítulo de hoy. Nos estamos viendo en el siguiente episodio de Revelando el Rollo. Nos vemos, topes.